Buenos días, estimados colegas, compañeros, técnicos, aprendices que se están iniciando en el mundo de la protección catódica. Hoy quiero hablarles del equipo Datalogger portátil, en este caso de la gente de American Innovation, el, el muy conocido Allegro QX, pero ellos tienen otro modelo que es el MX. Pero bueno, su propósito sigue siendo el mismo: poder hacer relevamientos o surveys para intervalos cortos de potencial suelo. También se le dice CIS, CIS, PS o CIS PS, que sería Close Interval Potential Soil, o simplemente Close Interval Survey. Y mi propósito es enseñarles cómo crear un archivo para la captura de datos con este tipo de equipos. Fíjense que tienen una pantalla bastante amplia, aunque pareciera que es un poco grande, no, créanme que no lo es. Tiene su teclado numérico, este es como una especie de mouse para navegar en los menús, su tecla enter, escape para devolverse, esta tecla con un símbolo de una casita para las aplicaciones principales del equipo, y un teclado también alfanumérico. Observen que sobre las letras están unas eléctricas de color azul, que estas son activadas cuando yo presiono esta tecla de color azul. Cuando yo la presiono, se activan en el modo de los símbolos que están de color azul. Esto nos permite ingresar observaciones o comentarios adicionales en nuestro survey. Adicional a esto, este equipo consta de su base para portarlo en el campo, que sería una base muy parecida a esta. Esta es una base que tiene una cajita de conexión para los bastones. Cada bastón se conecta en una de estas salidas, y este cable con este conector es el que se conecta acá. Se conecta acá, y esto me activaría la modalidad de que me captura la información de los potenciales pulsando los botones que están en los bastones, los triggers. Entonces, estas son las salidas que se conectan, una hacia los bastones y otra hacia el package de la bobina de cobre, que sería esta. Este es el cobre o el cable que se conecta en los test points o en los postes de medición, y este conector acá es el que se conecta en las salidas de acá. Esto sí, revísenlo en el manual del fabricante de cada uno de los equipos, cómo es el conexionado del mismo. Hoy mi propósito solamente es enseñarles cómo crear el archivo y cómo ir guardando la información, y darle algunos datos importantes. Básicamente, presiona la tecla de encendido unos 2 segundos. 1, 2. Ahí se me activa el menú. Él hace una especie de inicio de ese menú como tal. Déjenme acomodar acá para que ustedes puedan ver con mayor claridad. Bueno, esperamos a que haga su reinicio. Hasta que cargue el menú de las opciones. Y efectivamente ya tengo el menú. Fíjense que acá tengo unos cuadritos de color amarillo. Pareciese un dibujo de un voltímetro, y efectivamente es para usar el equipo como un voltímetro en la modalidad DVM. El CI
es el que se utiliza para crear las rutas, las inspecciones para intervalos cortos, en voltajes DC, voltaje AC. Esto es para hacer, esto es otro programa que trae el equipo, Periodic Server, que es ya cuando se tienen rutas establecidas, algunos clientes las tienen, y este me muestra el estatus del GPS del equipo, pero no me muestra todas las opciones. Entonces, si yo le doy acá a la ventana de Windows, acá me puedo ver que también tengo un módulo para hacer DCBG. Entonces, voy a activar el módulo CI, que es el de intervalos cortos. Lo pulsamos. Me abre la última inspección que yo tenía, que había registrado el equipo, pero mi propósito ahorita es crear uno nuevo para que ustedes vean cómo se hace esto desde cero. Les explico varios detalles de este menú. En la parte acá superior, esto que ustedes ven acá, es la gráfica de los potenciales. Aquí podemos ver el potencial on y el off. Acá vemos la captura de los datos, como nos viene registrando los datos, lo viene haciendo cada 5 pies, en este caso. 5 pies equivale a la apertura de los bastones. Estamos hablando de 1,5 metros, 2 metros aproximadamente. Y acá, esta es la ventana donde nosotros colocamos las observaciones. Cruce de río, cruce de carretera, zona pantanosa, cruce de líneas de alta tensión. Es importante que siempre coloquen el inicio y fin. ¿Qué quiero decir con esto? Si van a cruzar una vía, una carretera, una autopista, pongan inicio de cruce de carretera, fin de cruce de carretera, inicio de cruce de autopista, fin de autopista, cruce de línea de alta tensión, inicio de río, fin de río, de manera que ayuden al analista de datos de la interpretación de los datos, que tenga la mayor cantidad de información posible. Inicio de su estación eléctrica, fin de su estación eléctrica, de manera que el que esté analizando los datos pueda saber si allí en esa zona hay algún problema, si es antes o después de pasar esas zonas. Esta G en color verde es la que nos indica que los GPS están activos. Cuando está de color rojo, estén muy pendientes porque están capturando data, pero no están capturando la información satelital. Entonces, es probable que el cliente les diga, repítame la inspección porque no me capturaste información con coordenadas satelitales. En este menú que está acá, en la parte inferior, está el que dice File, Move, Remark y View, y el dibujito de un disquete que es para guardar. Cuando yo voy a File, presiono File, yo quiero darle a uno nuevo. Entonces presiono, puedo abrir alguno que existe o le doy New. Vamos a esperar a que nos abra. Aquí me abrió la ventana de New y me va a empezar a pedir información que inspeccione. Entonces, segmento, ustedes indicarán en qué segmento, tramo o área están haciendo inspección. Por decir algo, estoy haciendo inspección en Venezuela, en el Zulia. Tubería. Estoy inspeccionando una tubería de 20 pulgadas, por decir algo. Técnico. El nombre del técnico. ¿Dónde inicia la inspección? Entonces ustedes colocan kilómetro 22, por decir algo, o progresiva 22, kilómetro 22 o progresiva. Aquí estoy usando el teclado alfanumérico para colocar esa información. Simplemente con el lápiz táctil activo la ventana y empiezo a colocar mi información. Progresiva 22. Como lo define el cliente o como ustedes necesiten llevar su control. Acá el formato de fecha, pues en este caso está como les gusta verlo los americanos. Pero bueno, esto también ustedes lo pueden configurar en el setup. Esta fecha la asume él del día que se está creando esa ruta.
Entonces, esto no lo tienen que colocar ustedes. Él de una vez coloca la fecha del día que ustedes están creando una nueva ruta. Posterior a eso, no le den OK todavía. Tienen que darle al resto de las pestañas. Aquí tenemos Type, Mode, On Off y GPS. Vamos a darle a esta pestaña, Type. Acá, fíjense que me dice que el tipo de survey que voy a realizar, me dice que está en DC, Survey DC. Si le damos clic allí, vemos que también me activa, puedo seleccionar AC Survey, o selecciono AC o selecciono DC, indistintamente de lo que necesitemos hacer. En modo, activamos modo. Esto es cómo va a capturar la información, bien sea de modo incrementando las distancias o decreciendo. Entonces, en este caso, fíjense que si yo le doy al sistema métrico, me va a hacer la medición, el incremento me lo va a hacer cada 5 metros, pero la apertura de los bastones normalmente es de 2.5, entonces yo aquí, si lo tengo en metros, lo coloco en 2.5, por decir algo, que es la apertura que puedo alcanzar yo con los bastones, cuando tengo los dos bastones separados. O sea, cuando estoy un bastón delante de mí y el otro detrás de mí. Si lo tengo en el sistema, si desactivo métrico y lo tengo en pie, entonces normalmente eso viene siendo como unos 5 pies. Entonces lo coloco en 5 pies. Si aquí selecciono si es ascendente o descendente. Si estoy en el kilómetro 1 y voy para el 2, entonces voy ascendiendo. Si empiezo del kilómetro 2 hacia el 1, o sea, me estoy regresando, entonces es decreciente. Yo puedo seleccionar aquí cómo lo estoy haciendo. Este de uso de contador de cable, hay un accesorio que venden los fabricantes que se conecta en el package del cable, en este package, que es un contador de distancia. Cada vez que sale el cable déjame colocar el equipo un momento al lado. Cada vez que sale este cable, ese contador me va contando la distancia, bien sea en metros o en pies. Si tenemos ese accesorio, activamos lo activamos aquí. Si no lo tenemos, simplemente lo desactivamos. Como el equipo captura coordenadas satelitales, nosotros podemos hacer el cálculo de la distancia a través de las coordenadas satelitales. Así que esto sería como un accesorio más para la calidad de los datos. En on-off, cuando yo selecciono on-off, fíjense que aquí tengo tipo de server. Entonces acá yo puedo, si lo activamos, tengo serving en on. Esto es cuando tenemos todos los rectificadores activados, pero no están con interruptores, no se están interrumpiendo. Tenemos el on-off, high-low, que es interruptores que no son satelitales, son programables, pero no satelitales. Pero también tenemos la opción de usar on-off GPS sincronizados o on-off con GPS en tiempo real, los submétricos. Tiene estas capacidades. La mayoría de las veces nosotros trabajamos, si estamos interrumpiendo con interruptores satelitales, activamos el modo on-off GPS Synchronize. Acá nosotros le decimos qué tiempo tenemos programado en los interruptores. Si tenemos el tiempo de activado del interruptor en 1.5 segundos, entonces aquí en el tiempo on colocamos 1.5. Y en el off, si lo tenemos en 0.5, lo colocamos en 0.5. Si lo tenemos por decir algo, por ejemplo, en 4.1, 4 y en off 1, entonces tenemos que acá colocarle ese dato. Esta casilla aquí es el retardo o el delay para la toma de la lectura, o sea, de la medición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se active el modo on, él va a esperar 300 milisegundos para tomar la lectura.
puede ser 300 milisegundos, 200 milisegundos, 100 milisegundos. Es probable que el cliente también les diga a ustedes, colóquenme X delay. Entonces, si el cliente les dice, ponme 200, 200, 100, 200 on, 100 off. Entonces ustedes acá colocan, el cliente me dijo que colocara en on 200 el delay y en off 100. Lo más salomónico para la toma de decisión de este delay es cuando ustedes ven la gráfica, que ahorita les enseño cómo se mide la gráfica, y ustedes vean en dónde se mete la basura, en los picos, en la interrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes ven la gráfica, ustedes pueden ver, cuando se activa el on, los primeros 100 milisegundos es el verdadero, es la polarización lineal, y después cuando se interrumpe, en los 100 milisegundos se mantiene el verdadero instant off y después empieza a despolarizarse. Entonces ustedes toman esa decisión del delay. Pero bueno, normalmente siempre se coloca 200, 250 en on y 100, 150 en off. Es lo más común que se utiliza en delay. Acá es el tiempo que ustedes les indican que coloquen, o simplemente colocan 1.5, 0.5, por decir algo. Entonces, no, ponme 1.5 on, pongo 1.5 y ponme 0.5 off. 0.5 off. Aquí hay una relación 3:1. Entonces, 3 veces el tiempo on y 1 off. Y se cumpliría con la norma. Y pendientes con esto. Seleccionen que están usando interruptores sincronizados o satelitales. Si no son satelitales o son programables, entonces van a tener que seleccionar aquí, high low. O si solamente van a medir potenciales on, lo ponen acá. O simplemente naturales, pues. O de repente el cliente quiere que hagan medición de potenciales native. Entonces apagan todos los sistemas, los dejan despolarizar una semana y empiezan a medir. Y él va a tomar esa lectura en condición natural. Después seleccionamos la pestaña que dice GPS o GPS. Y esto sí es importante que esté activado, que grabe la ubicación de GPS. En este caso está cada lectura, pero aquí ustedes pueden poner que cada 100 pies o cada 500 pies. Lo recomendable, señores, déjenlo en cada lectura. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos que hacer alineación de datos con otras técnicas, bien sea PCM, ACBG, y mientras más coordenadas satelitales tengamos, más referencias podemos alinear la data. Entonces, importante que esta pestaña esté activada. Esto de record time, el tiempo de lectura y el con 8 y la velocidad de los datos, esto ya lo coloca por defecto el equipo, pero que debe estar activado, si no, no va a estar capturando la data. Fíjense que acá está un clic de que nos muestre cuando estemos perdiendo la señal de GPS en la pantalla. Entonces lo dejamos activado para que cada vez que perdamos la señal de satélite se nos coloque en color rojo, como les comenté que se comportaba este sistema. Finalmente, ya después de esta selección de todas estas pantallas, ahí es cuando le vamos a dar OK. Y aquí nos está pidiendo que le demos un nombre a ese archivo. Entonces aquí con el lápiz táctil activamos esta ventana. Fíjense que aquí se nos activa el tilde. Borro y le pongo el nombre del archivo. Por decir algo, había puesto... Tomen como costumbre, señores, colocar primero la fecha. Y después colocan la identificación, tubería, 20 pulgadas y el nombre del cliente, por decir algo. Pero acá pongan primero la fecha. Supongamos que hoy es 15. Entonces 15.08.2020. Entonces, ok, pongo que tubería 20 pulgadas,
Vamos a colocar que el cliente es Pedro. Y le damos OK. Entonces, bueno, vamos a quitar Pedro y vamos a poner el cliente QQQ. Y le damos OK. Ya aquí nos activa la ventana de captura de datos. Entonces, cada vez que nosotros le demos al bastón, al pulsador del bastón, al botón, acá nos va a capturar la información. Fíjense que acá solamente estoy viendo una ventana. Quiere decir, cuando yo voy aquí a la ventana de File, yo puedo hacer correcciones de que me estoy dando cuenta en este momento que solamente lo dejé en modo de potenciales on. Y solamente si yo le doy Enter, fíjense, puedo capturar el dato dándole al botón del bastón o presionando Enter, teniendo los bastones en el piso. Pero me estoy dando cuenta que lo puse en el modo on nada más. Cuando yo me voy a File, Propiedades, me voy a Tipo, veo que está This is Survey en on off. Acá está nada más solamente on. Vamos a ver si me deja. Lo voy a poner que es con GPS sincronizado. Aquí se me activa la ventana de los tiempos. Fíjense que cuando lo tenía en on estaba opaca. No me activa estas opciones. Pero si activo on off, se me activan todas las ventanas. Muy importante. Esto de ciclo, que los ciclos inician en el modo off. Ustedes tienen que configurar los interruptores que también arranquen en el modo off. Y el datalog se alinea con ello. OK. Esta normalmente no la activamos, que es una lectura por ciclo. Le doy OK. Y fíjense que ahora sí me activó la otra ventana. Aquí voy a tener la ventana del on, el off, y aquí puedo colocar las observaciones. Si yo activo esta ventana con el lápiz táctil, acá yo coloco inicio inspección, por decir algo. OK. Y así sucesivamente. Acá, como les dije, ustedes ven la gráfica de los potenciales. En este caso está que el valor está entre 2.8 y 0.8. Todos los valores de los potenciales que estén en esta banda se van a ver en esta ventanita aquí. Y si la toco, puedo cambiar los valores allí. Fíjense que tengo la G en color verde, que este es el GPS, que está activo. Y aquí veo las letras GPS. Cuando vemos las letras HILO, H-I-L-O, es que nos está capturando información del GPS. Ya aquí estamos en el modo de registro continuo. Entonces fíjense que arranca en el punto 0. Si le doy nuevamente Enter, ahora recuerden que puse cada 5 pies. Entonces en los siguientes, acá me va a capturar la de lectura. Supongamos, lo voy a poner en modo manual, que aquí medimos menos 1.320, 1.132, y aquí en el off pongamos que nos dio 0.950, por decir. Le doy Enter y ya aquí me empieza a registrar la gráfica, la potencial. Acá no me está capturando datos. Fíjense que se pone en color rojo porque no me está capturando datos. Ustedes párense, devuélvanse. Es decir, devuélvense. Esto quiere decir que tenían los bastones en el aire. No les capturó datos. Den un paso hacia atrás. Pueden devolver la data. Se colocan, activan la ventana y le vuelven a dar Enter. Y pum, él le captura el dato nuevamente y corrige. Y van colocando sus observaciones. Finalmente, cuando terminan de hacer su inspección, colocan fin de inspección. Pueden ir progresivamente dándole al disque que guarde. Pero cuando yo le digo Save, también lo puedo hacer por menú. Él lo va haciendo. Cuando terminemos nuestra inspección,
yo, aparte de darle save, después yo le voy a decir que me lo exporte para tener el archivo que pueda trabajar yo en Excel. Cuando yo lo doy a exportar, fíjense que por defecto él me lo va a salvar bajo este archivo, el .sby. Acá yo activo esta ventana y selecciono el SSB, separados por coma, archivos separados por coma. Acá yo lo puedo trabajar en Excel. Entonces voy a tener el archivo guardado en el archivo nativo, que es el original del equipo, más lo puedo exportar a archivos separados por coma. Entonces le doy OK y él ya me lo guardó bajo los dos archivos. Antes de yo empezar la inspección, antes de yo iniciar el survey, yo debo verificar cómo están las señales. Es decir, yo me tengo que ir al punto inicial, el punto final y tal vez al intermedio para ver cómo están las señales, cómo está la sincronización. Para eso le damos al botón de la casita, este que está acá. Cuando estemos en esos puntos, se me activa el menú, le doy nuevamente a la ventana de Windows y selecciono este que dice DBM, o que tiene un dibujito como un voltímetro. Cuando lo activamos, acá el equipo va a estar trabajando en modo de voltímetro. Fíjense que puedo medir voltaje DC, voltaje AC, corriente en ampere, corriente DC en ampere, corriente AC en ampere y AC en miliampere. Me muestra el potencial on y off. Me va a mostrar los dos potenciales. Y si lo quiero ver en modo gráfico, simplemente le doy en modo gráfico y aquí me va a salir la gráfica de la interrupción. Acá yo puedo variar los valores. Aquí está en 1.8 y 1.2, pero supongamos que el potencial off está en 700. No lo voy a ver en esta gráfica, entonces voy a tener que bajarlo aquí. Borro acá y le pongo 0.6 o 0.5 por decir algo. Entonces ya yo sé que lo que esté entre esa banda lo voy a ver en esta gráfica. La cantidad de gráficas o de muestras, aquí la voy variando. Pueden ser 8, yo le puedo poner, no, yo quiero ver 20 muestras o quiero ver 30 muestras. Entonces voy a ver muchas más muestras, pero si quiero verlo a mayor detalle, lo bajo y lo pongo, no, yo quiero verlo 5 muestras. Entonces fíjense que voy a ver 5 gráficas o curvas de interrupción acá. Al tener y vemos que todo está normal, le damos Save. Ponemos nuestra observación, escribimos lo que creamos, por decir algo. Kilómetro inicio de inspección en el kilómetro tal. Acá me va a pedir que renombre, que le dé un nombre a ese archivo, me lo va a guardar en formato TXT. Entonces acá colocamos, por decir algo, inicio de inspección y por ejemplo kilómetro 22 o kilómetro 22. Después me voy yo estimo que voy a hacer 10 kilómetros, entonces me voy al kilómetro 32, chequeo y vuelvo, tomo la imagen, la guardo y así sucesivamente voy guardando comportamiento para verificar si los interruptores están sincronizados, si no se ha apagado alguno, si se le fue la electricidad a alguno, si se dañó un fusible y dejó de funcionar el equipo, si se descargó la batería. Yo me puedo dar cuenta en la forma de onda de la gráfica. La puedo paralizar, congelar para analizarla mejor. Y bueno, si la quiero llevar otra vez a modo multímetro normal, le doy a esta pestaña DBM y aquí está en voltaje DC, pero si quiero medir voltaje AC, lo coloco en AC, automáticamente se coloca en la escala de 250 VAC. Entonces este sería el modo multímetro. Terminé de capturar mis gráficas y todo está bien, todo está normal. Le doy OK
y activo otra vez el programa CSI. Y él me vuelve a abrir el archivo que yo creé. Él siempre va a abrir el último que ustedes crearon. Y bueno, empiezo con mi inspección, a capturar la data. Empiezo a medir mis potenciales, mido mis potenciales, coloco mis observaciones y voy guardando la información. Esta es la manera de configurar el equipo. Espero que esta información les sea útil en el futuro a ustedes, señores. Cualquier cosita, bueno, o dudas, no duden en contactar.